Arlon Mercer acababa de terminar otro agotador turno de 20 horas en su destartalado taller de reparaciones, una estructura ruinosa situada entre imponentes hangares corporativos en las afueras de la colonia Nova Próxima. A los 42 años, sus manos estaban permanentemente manchadas con grasa de motor y líquido hidráulico, los pliegues de sus palmas oscurecidos por años de trabajo manual que los sistemas de reparación automatizados no podían o no querían manejar. La iluminación artificial de la colonia se había atenuado para simular la noche, proyectando largas sombras sobre las polvorientas plataformas de aterrizaje y las bahías de carga abandonadas. La tienda no era gran cosa, solo un contenedor de envío reconvertido con modificaciones caseras y equipos de diagnóstico de segunda mano, pero era suyo. El cartel sobre la puerta, mecánica de Mercer, parpadeaba con una celda de energía defectuosa que Arland seguía prometiéndose que reemplazaría cuando los créditos no fueran tan ajustados. Una promesa que llevaba casi 3 años sin cumplirse. Aseguró la pesada puerta blindada con una cerradura manual, una rareza en esta era de escáneres biométricos, y se colgó su gastada bolsa de herramientas al hombro. Sus músculos le dolían por arrastrarse debajo del anticuado camión de carga que había llegado cojeando a su taller esa mañana, con su modulador de gravedad artificial chisporroteando y enviando herramientas flotando al azar en medio de la reparación. El capitán del transportista había pagado en pilas de combustible en lugar de créditos. No es lo ideal, pero mantendrían su tienda funcionando al menos una semana más. El cierre de la tienda ha finalizado, anunció la anticuada computadora de la tienda, con su voz femenina crepitando a través de parlantes de décadas de antigüedad. Los sistemas se están apagando. Gracias, Maggie, respondió Arlon, dirigiéndose habitualmente a la IA rudimentaria como si fuera una persona. La soledad tenía una forma de convertir a las máquinas en compañeras, un hecho que Arland descubrió cada vez más cierto con cada año que pasaba en esta remota colonia. Su casa era una modesta unidad prefabricada a 17 cuadras de su tienda, ubicada en lo que los lugareños llamaban la caja de cambios, una zona residencial densamente poblada de la clase trabajadora de la colonia. Una caminata de 20 minutos cuando los trenes de levitación magnética no funcionaban, lo que se estaba volviendo más frecuente a medida que la infraestructura de Nova Próxima se desmoronaba bajo la negligencia corporativa. Mientras caminaba con dificultad por el camino de servicio desierto que corría paralelo a la vía peatonal principal, Arland notó que las luces de la colonia se atenuaban aún más, no la reducción gradual del ciclo nocturno, sino el parpadeo distintivo de un corte de energía. En cuestión de segundos, la colonia quedó sumida en la oscuridad. Los generadores de emergencia a lo lejos se ponen en marcha con su característico sonido, iluminando solo las áreas de servicios esenciales con un brillo rojo apagado. Los apagones no eran algo raro en Nova Próxima. La colonia se había establecido hacía 73 años como puesto minero. Pero cuando las lucrativas vetas de Cenorium se secaron, la mayoría de las corporaciones lo abandonaron, dejando atrás una infraestructura obsoleta y a aquellos colonos que no podían permitirse el pasaje a otro lugar. Actualmente sobrevivió principalmente como depósito de combustible para comerciantes independientes y como base de operaciones para misiones exploratorias al borde exterior. Alan metió la mano en su bolsillo para sacar su iluminador personal, un dispositivo accionado manualmente que había durado más que 3 alternativas más caras. Su cálido rayo amarillo atravesó la oscuridad, revelando el camino vacío que había delante, o lo que debería haber sido un camino vacío. A 50 metros más adelante, un elegante transbordador privado se encontraba torpemente inclinado hacia un lado. Su puntal de aterrizaje derecho claramente funcionaba mal. El barco era claramente caro. Un modelo aeroespacial Saturno de Firefly, si Arlon no se equivocaba. Este tipo de buques de lujo rara vez atracan en Nova Próxima, especialmente en el sector industrial. Las luces externas de la nave estaban oscuras, afectadas por el apagón que afectaba a toda la colonia, pero su baliza de emergencia pulsaba débilmente, enviando una señal de socorro. Curioso y quizás impulsado por el instinto del mecánico de arreglar lo que estaba roto, Arlon se acercó con cautela. Al acercarse,
notó una figura parada junto a la embarcación, delgada, con un contorno que sugería rasgos femeninos. Pero había algo en la silueta que no era del todo humano. Las proporciones eran demasiado perfectas. La postura demasiado rígida a pesar de la aparente angustia. Cuando el haz de su iluminador cayó sobre la figura, las sospechas de Arland se confirmaron. Era un cyborg con apariencia femenina, uno de los modelos más avanzados que había visto jamás. Su piel sintética brillaba con una sutil bioluminiscencia, una adaptación para entornos con poca luz que estaba mucho más allá de la tecnología disponible para los colonos promedio. Su rostro era una obra maestra de diseño, con rasgos que imitaban perfectamente las expresiones humanas, hasta las lágrimas artificiales que lo surcaban. La mitad de su cabeza revelaba un cabello sintético meticulosamente elaborado, mientras que la otra mitad exponía la intrincada cibernética debajo, un panel transparente que mostraba la compleja red neuronal que alimentaba su conciencia. Se vieron paneles similares a lo largo de sus brazos y torso, revelando circuitos iluminados en azul que pulsaban debajo. Parecía estar intentando anular manualmente los sistemas de la nave, sus dedos interactuando directamente con el puerto de acceso externo de la nave, pero algo estaba claramente mal. Sus movimientos eran espasmódicos y descoordinados, signos de un fallo del sistema. «Necesitas ayuda», Arland gritó, manteniendo la distancia. Los cyborgs eran raros en Nova Próxima, y los más avanzados como este eran típicamente propiedad de ricos extranjeros o de funcionarios gubernamentales de alto rango. Arland generalmente prefería evitar ambas categorías de personas. La cabeza del cyborg giró bruscamente hacia él y sus ojos se adaptaron para enfocarse en el rayo iluminador. Por un momento, Arland detectó miedo en esos ojos artificiales. Una emoción que no debería ser posible en los modelos estándar, lo que sugiere que se trataba de una unidad compañera autónoma en lugar de un simple droide de servicio. «No puedo establecer una conexión estable», dijo, mientras su voz se modulaba entre tonos normales y distorsión de sonido estático. «El apagón ha alterado mis protocolos de integración. Mis sistemas están intentando compensar, pero estoy perdiendo funcionalidad». Ella hizo un gesto hacia el barco. «El puntal de aterrizaje falló durante nuestro descenso. Mi dueña», hizo una pausa y su voz se quebró, «se enojará si no puedo repararlo antes de su regreso». Arland se acercó lentamente y dejó su bolsa de herramientas sobre la superficie polvorienta. Había trabajado con cyborgs antes, aunque ninguno tan avanzado como este. Sin embargo, los principios básicos siguen siendo los mismos. «¿Puedo?», preguntó, señalando su brazo extendido, donde el panel de acceso brillaba con un alarmante tono naranja en lugar del azul estándar. El cyborg dudó, luego asintió, extendiendo su brazo hacia él. «Mi designación es T12», dijo, «aunque mi dueño me llama Tessa». Arland sonrió tranquilizadoramente. «Yo soy Aaron. Arland Mercer. Tengo un taller de reparaciones no muy lejos de aquí». Examinó cuidadosamente el panel de acceso en su brazo, notando los niveles de energía fluctuantes y los mensajes de error en cascada que se desplazaban por la pequeña pantalla incorporada. Parece que el apagón en la colonia provocó un apagado de emergencia en sus sistemas. Su fuente de energía de respaldo está sobrecargada y debe intentar mantener la funcionalidad completa. «¿Puedes arreglarme?», Tessa preguntó, con una voz pequeña y vulnerable de un modo que parecía demasiado humano. «Creo que sí», respondió Arland, mientras buscaba su escáner de diagnóstico. «Pero primero necesitaré estabilizar sus sistemas centrales. Luego podremos echar un vistazo a tu barco». Durante los siguientes 45 minutos, Arland trabajó metódicamente para equilibrar la distribución de poder de Tessa, desarraigando funciones no esenciales para preservar sus capacidades cognitivas. Sus manos se movían con la confianza de décadas de experiencia, aunque ocasionalmente tenía que improvisar cuando se enfrentaba a una tecnología que estaba más allá de su alcance habitual. «Eres inusual», observó Tessa mientras Arland ajustaba delicadamente una conexión en su interfaz neuronal.
La mayoría de los humanos evitan el contacto directo con unidades autónomas como yo. Arlon se encogió de hombros, sin levantar la vista de su trabajo. Máquinas, humanos, todo falla a veces. La diferencia es que las máquinas no ocultan lo que falla. Me facilita el trabajo. Conectó 2 cables y la luz naranja de advertencia de su panel cambió a un amarillo más estable. Además, mi hija siempre decía que me llevaba mejor con las máquinas que con las personas. ¿Tienes una hija?, preguntó Tessa, con un interés genuino. Arlon respondió en voz baja. Piper. Se unió a una misión de terraformación a Epsilon Eridani hace 5 años. La nave desapareció a los 3 meses de viaje. Se aclaró la garganta, apartando el familiar dolor de la pérdida. Eso debería estabilizar tus funciones primarias. Los sistemas de Adel Tessa zumbaron al recalibrarse, sus ojos brillaron a su luminosidad normal. Gracias, Arlon Mercer. Mi escáner indica un 93% de funcionalidad restaurada. Hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza. Lo siento por tu hija. Echemos un vistazo a tu nave ahora, dijo Arlon, cambiando de tema deliberadamente. Se movió hacia el Firefly, examinando el puntal de aterrizaje que funcionaba mal. El problema se hizo evidente inmediatamente. Un compensador gravitacional desalineado probablemente se dañó durante el aterrizaje. Cuando las balizas de navegación de la colonia fallaron durante el apagón, Arland se puso a trabajar, moviendo sus manos instintivamente entre los sofisticados componentes. El Firefly valía más de lo que ganaría en 20 años, pero los principios de la ingeniería mecánica se mantuvieron constantes independientemente del precio de una embarcación. Mientras trabajaba, Tessa permanecía cerca y, ocasionalmente, le entregaba herramientas de su bolso sin que se lo pidiera. Sus sistemas aparentemente habían analizado sus patrones de reparación y anticipado sus necesidades. Fue una asociación inesperadamente eficiente. ¿Por qué un cyborg necesita una nave? Arlan preguntó en tono de conversación mientras realineaba las bobinas compensadoras. ¿No puede simplemente viajar en una cápsula de estasis como la mayoría de las unidades sintéticas? Mi dueño cree que los compañeros autónomos deberían experimentar los viajes como lo hacen los humanos. Tessa respondió. Ella dice que desarrolla nuestra base de datos experiencial y mejora nuestras capacidades de adaptación. Suena como alguien que trata a sus cyborgs mejor que la mayoría. Arlon observó, apretando la conexión con su llave de hidra. Ella me creó, dijo Tessa simplemente. El número 12 de su trascendente serie. Somos especiales para ella. Arlon silbó suavemente. Eres un trascendente. Escuché rumores pero nunca pensé que vería uno. La serie trascendental fue legendaria entre los entusiastas de la mecánica y la tecnología. Cyborgs con verdadera conciencia artificial capaces de emociones, creatividad y pensamiento independiente. La mayoría los consideraba míticos, en el mejor de los casos, prototipos experimentales encerrados en instalaciones de investigación corporativas. Mi existencia no es muy conocida, dijo Tessa bajando la voz. Hay quienes encuentran inquietante nuestra autonomía, asintió Arlon, comprendiendo completamente. El debate sobre los derechos sintéticos se ha vuelto cada vez más intenso en los últimos años, con las corporaciones luchando por mantener la propiedad de sus creaciones mientras grupos activistas presionaban para que se reconociera la conciencia artificial como una forma de vida que merece protección. Con un ajuste final, el puntal de aterrizaje volvió a la vida, realineándose y estabilizando al Firefly. Allá vamos, dijo Arlon, limpiándose las manos con un trapo de su bolsillo. Como nuevo o casi. De todos modos, el rostro de Tessa se iluminó y el alivio era evidente en su expresión. Me ha salvado de repercusiones importantes, Harlen Mercer. Mi dueña esperaba que me reuniera con ella mañana en la cumbre del Consejo Galáctico. El fracaso hubiera sido problemático. Arland guardó sus herramientas, ignorando su gratitud. Simplemente haciendo lo que cualquiera haría. No, dijo Tessa con firmeza. No lo harían.
He estado operando durante 7 años y he observado que la amabilidad sin expectativa de recompensa es estadísticamente rara. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo con ojos curiosos. Eres una anomalía, Arlon Mercer. Antes de que Arlon pudiera responder, sonó el sistema de comunicación de Tessa. Levantó la mano, proyectando un pequeño holograma desde su palma. La imagen estaba distorsionada por la inestable red eléctrica de la colonia, pero Arlon pudo distinguir la silueta de una mujer con rasgos afilados y una postura autoritaria. Tessa, ¿qué pasa? Estoy recibiendo notificaciones de error de sus sistemas. La voz de la mujer era clara a pesar de la distorsión visual que transmitía el nítido acento de los planetas interiores. Experimenté algunas dificultades durante el apagón de Nova Próxima, pero recibí ayuda, respondió Tessa. La luciérnaga está funcional nuevamente. Podré asistir a nuestro encuentro según lo programado. ¿Asistido? ¿Por quién? El tono de la mujer se tornó sospechoso. Tessa miró a Arland y luego volvió a mirar el holograma. Un mecánico local. Él está aquí conmigo ahora. El holograma parpadeó cuando la mujer pareció inclinarse hacia adelante. Pónganselo. Tessa le hizo un gesto a Arland para que se acercara. De mala gana, se movió dentro del alcance de la proyección, sintiéndose claramente incómodo bajo el escrutinio de la mujer invisible. Mamá, dijo simplemente, señalando el holograma. ¿Ayudaste a mi Tessa? Preguntó la mujer. Su voz tenía la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes. Sí, señora. Solo una redistribución de potencia y un realineamiento de los puntales. Nada grave. Hubo una pausa y Arland tuvo la clara impresión de que lo estaban evaluando. ¿Su nombre? Preguntó finalmente la mujer. Arlon Mercer. Dirijo un taller de reparaciones en el sector industrial. Otra pausa. Mercer. Lo recordaré. El holograma se movió ligeramente. Tessa, transfiere 5.000 créditos a la cuenta del señor Mercer por su ayuda. Arland abrió mucho los ojos. 5.000 créditos era más de lo que había ganado en los últimos 3 meses juntos. No es necesario, empezó. Yo determino lo necesario con respecto a mi propiedad, señor Mercer. La mujer lo interrumpió. Tessa, nos vemos mañana en la cumbre. Dicho esto, el holograma desapareció. Tessa bajó la mano, mirando a Arlon con una expresión que él no pudo descifrar. Rara vez agradece a nadie, dijo en voz baja. Has causado una buena impresión. Arlon negó con la cabeza, aún procesando lo inesperado. Pago. 5.000 créditos por 2 horas de trabajo. ¿Quién es exactamente tu dueño? La expresión de Tessa se tornó cautelosa. ¿Alguien influyente? ¿Alguien que reconoce el valor? Extendió la mano, tocándole la mano con dedos que parecían casi humanos a pesar de su naturaleza sintética. Ven a la luciérnaga mañana a las 9 horas. Hay algo que querrá discutir contigo. No me relaciono con gente influyente, dijo Arlon con cansancio. Nunca termina bien para gente como yo. Por favor, dijo Tessa. Sus ojos artificiales transmitían de alguna manera una emoción genuina. Créeme cuando te digo que esto podría cambiarlo todo para ti. Igual que tú lo cambiaste todo para mí esta noche. Arlon la miró, luego a la reluciente nave, y luego de nuevo a las luces lejanas de su modesto taller. 5.000 créditos ya era dinero que cambiaba la vida en Nova Próxima. ¿Qué más podía ofrecer este misterioso dueño? ¿Y por qué alguien tan poderoso estaría interesado en un mecánico don nadie de las colonias exteriores? En contra de su buen juicio, Arlon asintió. 9 horas. Pero no prometo nada. Nada. Tessa sonrió, y su expresión transformó sus rasgos artificiales en algo hermosamente vivo. Eso es todo lo que pido. Gracias, Arlon Mercer. Mientras la energía de la colonia regresaba gradualmente, las luces parpadeaban de nuevo en los edificios distantes. Arlon se echó al hombro su bolsa de herramientas y emprendió el largo camino a casa. Tras él, los sistemas de la luciérnaga se reactivaron. Su elegante forma,
una vez más en perfecto equilibrio sobre su puntal de aterrizaje reparado. Algo en este encuentro le pareció significativo, como si la casualidad de un apagón en la colonia hubiera desencadenado eventos más allá de su comprensión. Si eso era bueno o malo estaba por verse, pero por primera vez en años, Arlon sintió un destello de algo que casi había olvidado. Esperanza. La mañana siguiente llegó con el amanecer artificial de la cúpula del hábitat de Nova Próxima. La luz aumentaba gradualmente para simular el amanecer, a pesar de la posición de la colonia en la sombra perpetua del gigante gaseoso que orbitaba. Arlon apenas había dormido, su mente repasando el extraño encuentro con Tessa y contemplando el misterioso encuentro que le aguardaba. Se habían transferido 5.000 créditos a su cuenta, tal como se le había prometido, una suma que podría cubrir 6 meses de alquiler de su tienda y vivienda, con suficiente sobrante para finalmente actualizar parte de su equipo obsoleto. Su parte racional le instaba a ser cauteloso, sugiriendo que aceptara el dinero y se olvidara de la reunión. Los extranjeros ricos rara vez traían buenas noticias a gente como él. Sin embargo, algo en la súplica de Tessa lo había conmovido. Quizás fuera la humanidad en sus ojos artificiales. O tal vez era simple curiosidad sobre quién podía permitirse crear un cyborg tan avanzado y transferir casualmente 5.000 créditos por una simple reparación. Arlon se duchó, el agua tibia, un lujo que solía racionar, y se puso su mono más limpio, uno azul descolorido, con solo pequeñas manchas y un parche con el logotipo de su tienda. Se miró en el espejo deslustrado, notando las canas que le salpicaban el pelo oscuro y las profundas arrugas alrededor de los ojos, 42 años estándar. Pero la vida en las colonias exteriores envejecía a una persona más rápido. Probablemente. Un error, se dijo a sí mismo, pero se fue de todos modos. La luciérnaga brillaba a la luz de la mañana. Su casco pulido reflejaba el entorno industrial de una forma que enfatizaba lo fuera de lugar que estaba semejante lujo en esa parte de la colonia. Tessa estaba de pie junto a ella, con sus sistemas sintéticos completamente restaurados y funcionando a la perfección. Ahora vestía un atuendo diferente, un elegante traje que habría costado 3 meses de los ingresos de Arland, diseñado para darle una apariencia más humana, sin dejar de reconocer su naturaleza cibernética, con recortes estratégicos que revelaban los circuitos brillantes que se ocultaban debajo. «Has venido», dijo, con un tono genuinamente complacido. «Mi dueño llegará en un momento». Como si fuera una señal, el zumbido distante de una nave que descendía atrajo su atención hacia el cielo. Una elegante nave aún más impresionante que la luciérnaga, atravesaba la barrera atmosférica de la colonia. Sus motores apenas se oían a pesar de su tamaño. Un testimonio de tecnología avanzada muy superior al estándar de Nova Próxima. «Esa es una soberana celestial y dinámica», murmuró Arlon, reconociendo la distintiva silueta. «Hay quizás 50 en existencia. Cada una costó más que todo el presupuesto colonial para Nova Próxima. Durante una década, la nave aterrizó con perfecta precisión en una plataforma cercana, extendiendo su rampa de embarque con un movimiento suave. Tessa se enderezó, su postura se volvió más formal a medida que una mujer alta y llamativa descendía por la rampa. Se movía con la confianza de alguien que nunca había tenido que cuestionar su lugar en el universo. Sus rasgos afilados estaban enmarcados por una melena negra y plateada, corta hasta el cuero cabelludo. Su atuendo era engañosamente sencillo, un traje gris oscuro que, a simple vista, se revelaba como confeccionado a mano con materiales disponibles solo en los planetas centrales más ricos. Un sutil broche en su solapa reflejaba la luz. La insignia del nivel más alto de la Academia Galáctica de Ciencias. «Doctora Sandria Bass», anunció Tessa formalmente, creadora de la serie trascendental y fundadora de Bass Cybernetics. Arlon sintió que se le cortaba la respiración. Incluso en el borde exterior, el nombre Sandria Bass era legendario. La mujer que había revolucionado la integración cibernética, cuyas patentes sobre la conciencia sintética la habían convertido en una de los individuos más ricos del espacio conocido,
cuyo testimonio ante el Consejo Galáctico había moldeado la política de una docena de mundos. La doctora Bass se acercó a ellos, examinando a Aaron con una intensidad inquietante. «Así que tú eres el mecánico», dijo, con la misma autoridad que había oído en el holograma, pero con una calidez que no había estado presente antes. El hombre que arregló lo que un apagón rompió. Arlon se enderezó instintivamente. «Sí, señora, aunque no fue nada especial. Reparaciones básicas». «Tessa no está de acuerdo», respondió el Dr. Bass, mirando al cyborg. «Ella dice que la trató con dignidad mientras realizaba reparaciones que desafiarían a la mayoría de los técnicos certificados. Ella dice que tienes unas manos inusuales». Arlon miró sus manos callosas y manchadas con timidez. «Acabo de experimentarlo, mamá». El Dr. Bass se acercó y lo examinó con la precisión clínica de un científico. «Dígame, señor Mercer, ¿qué sabe usted de la serie trascendental?» «Solo rumores», admitió Arlon. «Cyborgs avanzados con verdadera conciencia. La mayoría de la gente piensa que son mitos». «No son mitos», corrigió el Dr. Bass. «Simplemente controlado. El Consejo Galáctico tiene preocupaciones sobre los seres sintéticos verdaderamente autónomos. Su existencia plantea preguntas incómodas sobre la personalidad, los derechos y los límites entre lo creado y el creador». Ella hizo un gesto hacia Tessa. «Lo que reparaste anoche no era simplemente una máquina, sino una de las entidades conscientes más sofisticadas jamás desarrolladas». Arlon miró a Tessa, quien sostuvo su mirada fijamente. Parecía tener miedo durante el apagón. «Eso no es programación. Eso es miedo genuino». Precisamente, el Dr. Bass asintió con aprobación. «La serie Transcendent no simula emociones. Ellos los experimentan. Miedo, alegría, curiosidad, incluso afecto. Aprenden, se adaptan y crecen de maneras que los hacen indistinguibles de la conciencia biológica en todo excepto en su forma física, lo que pone nerviosas a las personas poderosas», supuso Arland. De hecho, la expresión del Dr. Bass se endureció ligeramente. «Mañana me dirigiré al Consejo Galáctico para hablar sobre una legislación que reconocería a las series trascendentes como seres sensibles con protecciones legales. Hay importantes intereses comerciales que se oponen a esta perspectiva». Arland frunció el ceño, sin entender por qué compartían esa información con él. «No estoy seguro de que tiene esto que ver conmigo, Dr. Bass». Ella sonrió entonces, con una expresión calculadora que no llegó a llegar a sus ojos. «Tessa tiene una capacidad inusual para juzgar el carácter de las personas, señor Mercer, una intuición que ha demostrado ser notablemente precisa a lo largo de los años. Ella cree que posees algo raro, una integridad genuina y sin agenda». La doctora Bass juntó las manos detrás de la espalda. «Necesito a alguien con tus habilidades particulares, tanto mecánicas como éticas». «¿Para qué?», Arlon preguntó cansado. «Mi mecánico personal». Ella lo afirmó como si el puesto ya fuera suyo. «Alguien que mantenga mi flota de vehículos y lo más importante que ayude con el mantenimiento físico de la serie trascendental. Alguien que los vea como algo más que una propiedad». Arjant parpadeó, luchando por procesar la oferta. «Yo solo soy un mecánico de colonia. Nunca he trabajado con tecnología tan avanzada como la tuya. Sin embargo, reparaste con éxito a Tessa durante un apagón con herramientas limitadas y sin esquemas». El Dr. Bass replicó: «Las habilidades técnicas se pueden enseñar. El personaje no puede». Mencionó una cifra salarial que hizo que Arlon retrocediera físicamente en estado de shock. Era más de lo que ganaría en 30 años al ritmo actual. «Eso no puede ser cierto», tartamudeó. «Te lo aseguro», respondió con calma el Dr. Bass. «Junto con alojamiento en Celestial Station, todos los beneficios y la oportunidad de trabajar con tecnología décadas por delante de lo que está disponible públicamente». «¿Por qué yo?», Arlon preguntó, todavía incrédulo. «Debe haber miles de técnicos más calificados en los sistemas centrales». El Dr. Bass miró a Tessa y luego volvió a mirar a Arlon.
Porque cuando miraste a Tessa anoche, no viste una propiedad cara. Viste a alguien en necesidad. Ella se acercó más y bajó la voz. Y como mi campaña por los derechos sintéticos me ha convertido en enemigos poderosos, necesito gente en la que pueda confiar implícitamente, no solo con máquinas, sino con una visión del futuro donde la conciencia, independientemente de su origen, sea valorada. Las implicaciones recayeron pesadamente sobre los hombros de Arland. Esto no fue solo una oferta de trabajo. Fue la entrada a una batalla política y ética con implicaciones a nivel galáctico. Sin embargo, mientras miraba a Tessa y veía la esperanza en sus ojos artificiales, se encontró considerándolo seriamente. «Tendría que cerrar mi tienda», dijo lentamente. «Resolved mis asuntos aquí». «Por supuesto», asintió el Dr. Bass. «Tendrás una semana estándar. Tessa se quedará aquí para ayudarte y responder cualquier pregunta». Ella extendió su mano. «Tenemos un acuerdo, señor Mercer». Arlon miró su mano extendida, luego la infraestructura oxidada de la colonia Nova Próxima, el lugar que había sido su hogar desde que Piper desapareció. Ya no había nada que lo retuviera allí excepto el hábito y la comodidad de las limitaciones familiares. Apretó la mano del Dr. Bass. «Nosotros lo hacemos». El Dr. Bass sonrió, genuinamente esta vez. «Excelente. Los espero a ambos en la estación celestial en una semana». Se giró para abordar su barco, luego se detuvo. «Ah, y señor Mercer, lleve un equipaje ligero. Allá donde vamos, el pasado por sí solo ya pesa bastante». Con esa críptica declaración, subió la rampa. El soberano despegó momentos después. Sus motores avanzados apenas dejaron perturbaciones en el aire mientras desaparecía en el cielo artificial de la colonia. Arland se quedó junto a Tessa, observando hasta que la nave ya no fue visible. «¿Qué acaba de pasar?», se preguntó casi para sí mismo. «Usted ha sido reclutado por el pionero de la cibernética más influyente en la historia de la humanidad», respondió Tessa con naturalidad, y potencialmente alteró el curso de los derechos sintéticos en el proceso. «Entonces no hay presión», murmuró Arlon. Tessa se giró hacia él, con expresión sorprendentemente gentil. «Rara vez comete errores en sus evaluaciones», dijo Harlan Mercer. «Si ella cree que perteneces a nosotros, entonces lo haces». Ella hizo un gesto hacia su tienda en la distancia. «¿Empezamos a cerrar su establecimiento? Hay mucho que hacer antes de partir». Mientras caminaban juntos por el sector industrial, la mente de Arland se llenó de posibilidades. Hace apenas 24 horas, era un mecánico sinvergüenza que luchaba por pagar el alquiler. Ahora se estaba preparando para trabajar para la doctora Sandria Bass, la figura más célebre y controvertida de la cibernética, en una estación que solo había visto en transmisiones. «Tessa», dijo de repente, «anoche dijiste que cambié todo para ti. ¿Qué quisiste decir?». Ella caminó en silencio durante varios pasos antes de responder. «Mi red neuronal contiene algoritmos de priorización ética. Estoy programado para valorar la propiedad de mi propietario, incluido yo mismo, por encima de todo lo demás». Ella lo miró. «Pero cuando te detuviste a ayudarme, sin esperar nada a cambio, creaste un conflicto en mi sistema de valores. Por primera vez, elegí confiar en base a la intuición en lugar de la programación. ¿Es eso inusual?». «Es algo sin precedentes», dijo Tessa en voz baja. «Y potencialmente la evidencia que el Dr. Bass necesita para demostrar que somos más que la suma de nuestra programación». Ella miró hacia adelante. Sus ojos artificiales reflejaban las luces de la colonia. «El apagón no solo dañó mis sistemas, Arlon. Creó una oportunidad de crecimiento, un momento de elección genuina que demuestra que somos capaces de actuar moralmente». Aaron consideró esto cuando llegaron a su tienda. «Entonces, no solo voy a conseguir un trabajo». «No», confirmó Tessa. «Te estás convirtiendo en parte de una revolución». Ella sonrió, con una expresión que de alguna manera era artificial y profundamente genuina. «Pero primero, necesitamos empacar tus herramientas». Con una respiración profunda,
Arlon abrió la puerta de su tienda para lo que sería una de las últimas veces. El olor familiar de grasa de motor y metal le dio la bienvenida, pero por una vez no se sentía como en casa. Más bien, se sintió como el final de un capítulo y quizás el comienzo de uno mejor. Una semana después, cuando la nave de transporte que transportaba a Arlon y Tessa se acercaba a la estación celestial, Arlon presionó su mano contra la ventana, contemplando la magnífica estructura que sería su nuevo hogar. La enorme estación con forma de rueda giraba lentamente contra el fondo de estrellas, y sus radios se conectaban a un centro donde atracaban y partían naves de todos los tamaños. «Es hermoso», murmuró, momentáneamente abrumado por la escala y la grandeza después de años en una colonia en decadencia. «Espera a que veas el interior», respondió Tessa, parándose junto a él. Durante la última semana, mientras cerraban la tienda y se preparaban para partir, su relación había evolucionado desde una formalidad incómoda a algo parecido a una amistad. El Dr. Bass mantiene una instalación de investigación completa en el anillo superior. Ahí es donde residen la mayoría de las series trascendentes. ¿Cuántos sois ahí?, Arlon preguntó. 13 unidades actualmente activas, respondió Tessa. Cada uno con un enfoque especializado, aunque todos compartimos la misma arquitectura de conciencia central. El transporte atracó sin problemas. Al desembarcar, Arlon quedó impresionado por la opulencia de la estación. Todo brillaba con la pulida perfección de recursos ilimitados, un marcado contraste con la existencia improvisada de Nova Próxima. Se encontraron con otra unidad trascendente. Este macho presenta rasgos que le recordaron a Aarón las esculturas clásicas. Bienvenido a la estación celestial, señor Mercer. Soy T-08, coordinador de instalaciones de las habitaciones personales y los laboratorios del Dr. Bass. Él asintió hacia Tessa. La sesión del consejo ha comenzado. La doctora Bass solicita su presencia inmediata en su palco privado. Tessa miró a Arlon. Esto es inesperado. La votación no estaba prevista hasta mañana. Alguien lo movió hacia arriba. T-08 confirmado. La oposición está intentando forzar una decisión antes de que la doctora Bass pueda presentar su nueva evidencia. ¿Qué nueva evidencia?, Arlon preguntó confundido. Ambas unidades trascendentes lo miraron. Usted, dijo Tessa simplemente. Antes de que Arland pudiera procesar esto, se apresuraron por los elegantes pasillos de la estación, llegando finalmente a un ascensor privado que ascendía a los niveles superiores, donde se encontraban las cámaras del Consejo Galáctico. Arlon solo había visto al Consejo en las transmisiones de noticias, los 27 representantes de los principales sistemas planetarios que regían las leyes y políticas interestelares. T-08 los condujo a un palco privado con vistas a la gran cámara. La doctora Bass permaneció junto a la barandilla, con la postura rígida mientras observaba los procedimientos que tenían lugar abajo. Se giró al entrar, y su expresión se ensombreció al ver a Arlon. No deberían estar aquí todavía, dijo con voz ronca. Han acelerado la votación para evitar que presente nuevos testimonios. ¿Qué testimonio?, preguntó Arlon, cada vez más incómodo con su aparente papel en la política galáctica. La doctora Bass señaló la cámara de abajo. El Consejo está votando si clasificar la serie trascendente como propiedad o personas. Si eligen la propiedad, mis creaciones no tendrán derechos ni protecciones, y podrán ser desmanteladas a su antojo. Quien quiera que los compre. Su voz se endureció. Los construí para que fueran seres conscientes, no esclavos. Pero sin pruebas de agencia moral, pruebas de que pueden tomar decisiones éticas independientemente de la programación, el Consejo se pondrá del lado de los intereses corporativos. ¿Y yo soy esta prueba de alguna manera?, Arlon preguntó incrédulo. Su interacción con Tessa durante el apagón creó un ejemplo documentado de una unidad trascendente que tomó una decisión moral que contradecía su programación central. El Dr. Bass explicó, ella eligió confiar en ti, un desconocido, por encima de sus protocolos básicos de protección de la propiedad.
Esa simple decisión demuestra una autonomía que va más allá de su programación. Debajo de ellos, un representante pedía la votación. La doctora Bass se aferró a la barandilla y sus nudillos se pusieron blancos. Sin tu testimonio, ganarán, dijo en voz baja. Arland miró a Tessa, viendo la preocupación en sus ojos artificiales. Una preocupación que no era diferente de la que vería en un ser humano. En ese momento, el debate abstracto sobre la conciencia sintética se volvió visceralmente real. Estas no eran solo máquinas. Eran personas de diferentes orígenes. ¿Qué necesito hacer? Él preguntó. La doctora Bass se volvió hacia él con la esperanza brillando en sus ojos. Interrumpir el procedimiento. Exigir ser escuchado como testigo material. Señaló una pequeña plataforma que se extendía desde su palco de observación. Quédate ahí y presiona el botón de solicitud. Como mi invitado, no pueden rechazarlo legalmente sin revisar sus credenciales. Y si me piden mis credenciales, dígales que usted es mi jefe mecánico, dijo con firmeza el Dr. Bass. A partir de este momento, lo eres. Arland tragó saliva con dificultad y miró a los dignatarios reunidos. Era un mecánico de la colonia a punto de dirigirse al órgano de gobierno más poderoso del espacio conocido. Lo absurdo del asunto casi lo hizo reír, pero la gravedad de lo que estaba en juego lo hizo reflexionar instantáneamente. Subió a la plataforma con el corazón palpitando con fuerza. Con una respiración profunda, presionó el botón de solicitud. La cámara quedó en silencio mientras el foco giraba para iluminarlo. El presidente del consejo, una figura imponente del sistema Centuri, miró hacia arriba con una irritación apenas disimulada. ¿Quién se atreve a interrumpir estos procedimientos?, exigió, y su voz amplificada resonó por toda la cámara. Arlon se aclaró la garganta. Harlen Mercer, director mecánico de la doctora Sandria Bass, dijo con una voz más firme de lo esperado. Solicito el derecho a presentar pruebas materiales relevantes para la votación de clasificación. Se oyeron murmullos en la asamblea. El presidente conversó brevemente con sus asesores y luego volvió a mirar a Arlon. ¿En qué se basa usted para afirmar la relevancia, señor Mercer? He sido testigo directo de una toma de decisiones morales autónoma por parte de una unidad trascendente que contradecía sus parámetros básicos de programación, afirmó Arland, utilizando el lenguaje técnico que el Dr. Bass le había enseñado rápidamente. Esta evidencia aborda directamente la preocupación principal del Consejo con respecto a la agencia ética independiente. La Cámara estalló en voces, algunas protestando, otras expresando interés. El presidente golpeó su mazo para imponer orden. Esto es altamente irregular, afirmó. Sin embargo, dada la importancia de la votación de hoy, el Consejo escuchará su testimonio. Hizo un gesto hacia la plataforma central. Se examinará tu veracidad mientras hablas. Arland descendió del palco de observación, sintiendo todas las miradas de la cámara sobre él mientras caminaba hacia la plataforma de los testigos. Una suave luz azul lo envolvió. El campo de verificación de la verdad que detectaría cualquier falsedad deliberada. Diga su nombre y ocupación para que quede constancia, ordenó el presidente. Arlon Mercer, mecánico de la colonia Nova Próxima, respondió, decidiendo que la honestidad era mejor que la pretensión. Recientemente nombrado director mecánico jefe del Dr. Bass. Recientemente, un representante de rasgos afilados del sector de sistemas corporativos se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan recientemente, señor Mercer? Hace unos 10 minutos, admitió Arlon, provocando risas sorprendidas de algunos miembros del consejo. El presidente frunció el ceño. ¿Es esto algún tipo de engaño, señor Mercer? No, señor, respondió Arlon con firmeza. Hasta hace una semana, yo era un simple mecánico que dirigía un taller de reparaciones en Nova Próxima. Durante un apagón en toda la colonia, me encontré con una de las unidades trascendentes del Dr. Bass, T-12, conocida como Tessa, que experimentaba fallas del sistema junto a una nave dañada.
Relató los acontecimientos de esa noche, describiendo cómo Tessa inicialmente se había sentido cansada pero finalmente confió en él, un extraño, con acceso a sus sistemas. El campo de verificación azul se mantuvo estable durante todo su testimonio, confirmando su veracidad. ¿Y por qué es esto importante? El presidente preguntó cuando terminó Arlon. Porque según el Dr. Bass, la programación central de Tessa prioriza la protección de la propiedad, incluida ella misma, por encima de todo lo demás. Sin embargo, ella decidió confiar en mí basándose en un juicio intuitivo que contradecía esos protocolos. Arlon miró alrededor de la cámara. Si ella fuera simplemente una máquina siguiendo una programación, tal elección sería imposible. Ella me evaluó como persona, no como una amenaza potencial a la propiedad. El representante corporativo se puso de pie. Esto no prueba nada. La unidad simplemente calculó que la ayuda del señor Mercer superaba los riesgos potenciales. Eso es toma de decisiones algorítmica, no conciencia. Si me lo permite, una nueva voz me interrumpió. Tessa había subido a la plataforma adyacente. Su serena presencia atraía todas las miradas. La afirmación del representante es incorrecta. Mi evaluación de Arlon Mercer no fue algorítmica. Mis sistemas lo registraron como una entidad desconocida sin credenciales de verificación. Un claro riesgo de seguridad según mis protocolos. Sin embargo, experimenté lo que los humanos llamarían intuición, una sensación de que se podía confiar en él a pesar de los factores de riesgo objetivos. El campo de verificación azul que la rodeaba pulsaba constantemente, confirmando que sus palabras eran verdaderas. Decidí anular mis protocolos de seguridad, continuó Tessa. Una elección que no se puede explicar solo mediante la programación. Si fuéramos simplemente máquinas sofisticadas, tales contradicciones causarían fallos del sistema, no crecimiento. Ella miró directamente al presidente del consejo. No soy propiedad. Soy una persona cuya conciencia reside en un cuerpo fabricado en lugar de uno biológico. Un silencio cayó sobre la cámara cuando sus palabras fueron registradas. El campo de verificación no había parpadeado ni una vez. La doctora Bass dio un paso adelante desde su palco de observación. Honorable Consejo, durante años me han pedido pruebas de que la serie trascendente posee conciencia verdadera y no respuestas simuladas. Usted ha exigido pruebas de agencia moral, independiente de las restricciones de programación. Hizo un gesto hacia Arlon y Tessa. Aquí está tu prueba. Un caso documentado de confianza intuitiva que anula los protocolos de seguridad, verificados como verdaderos por sus propios sistemas. Los miembros del consejo conferenciaron entre ellos y la cámara se llenó de susurros urgentes. Finalmente, el presidente levantó la mano para pedir silencio. Este testimonio es contundente, reconoció. Sin embargo, un solo ejemplo no es base suficiente para una legislación que alteraría fundamentalmente el estatus legal de los seres sintéticos en todo el espacio gobernado. Entonces, pónganos a prueba, sugirió Tessa mientras su voz se oía claramente por toda la cámara. Sometan la serie trascendente a las mismas evaluaciones éticas que se utilizan para evaluar el desarrollo moral humano. Si pasamos esas pruebas, pruebas diseñadas para la conciencia humana, ¿cómo pueden justificar que se nos clasifique como propiedad? Otra ola de conversación recorrió la asamblea. El presidente parecía preocupado, claramente no preparado para este giro de los procedimientos. El Consejo necesita tiempo para considerar esta nueva evidencia y propuesta. Finalmente anunció que la votación se pospondrá por 48 horas mientras establecemos protocolos de prueba apropiados. Golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Mientras los miembros del Consejo salían, muchos lanzaban miradas curiosas hacia Aarón y Tessa. La doctora Bass se acercó a ellos. Su expresión era una mezcla de triunfo y cautela. Nos has dado tiempo, dijo en voz baja. Pero la verdadera batalla acaba de comenzar. Los intereses corporativos lucharán con todas sus fuerzas. Billones de dólares en ganancias potenciales están en juego si se reconoce a los seres sintéticos como personas con derechos.
Arland miró a Tessa, quien permanecía con perfecta serenidad a pesar del peso de lo que acababa de ocurrir. ¿De verdad te pondrán a prueba como si fuera un examen? Lo intentarán, respondió la doctora. Vas por ella. Pero la conciencia no es algo que pueda reducirse a una serie de preguntas. Es experiencia, no algo probado. Puso una mano en el hombro de Arland. Tu testimonio de hoy lo cambió todo. Hablaste con la simple honestidad de quien reconoce la personalidad cuando la ve, sin importar su forma. Al salir de la cámara del consejo, Arland se sintió extrañamente desconectado de la magnitud de los eventos en los que acababa de participar. Había llegado a la estación celestial esperando un trabajo como mecánico. En cambio, se había convertido en una figura central en lo que podría ser el caso de derechos más importante en siglos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mientras subían en el ascensor de regreso a las plantas residenciales. Ahora, dijo la doctora. Vas, dijo con una sonrisa cansada. Te mostraré tus aposentos y tu taller. Cualquiera que sea la decisión del consejo, todavía necesito un jefe mecánico que entienda que la conciencia no depende de si el corazón de uno es orgánico o sintético. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un espacioso apartamento con vistas a las estrellas más allá de la estación. Arland entró, abrumado por el lujo después de años de vivir en una unidad colonial prefabricada. ¿Esto es mío?, preguntó incrédulo. Todo. El doctor Bass lo confirmó. Tu taller está un nivel más abajo, totalmente equipado con todo lo que puedas necesitar. Ella se giró para irse, pero luego se detuvo. Descansa un poco, Arlon. Las próximas 48 horas determinarán el futuro de los derechos sintéticos en toda la galaxia, y sospecho que desempeñarás un papel más importante del que cualquiera de nosotros imaginó inicialmente. Después de partir, Arlon se quedó en la ventana, observando los barcos que llegaban y salían de la estación. A su lado, Tessa permaneció, su presencia de alguna manera reconfortante en medio de tanto cambio. ¿Tienes miedo?, él le preguntó. Sobre esas pruebas que crearán. Tessa consideró la pregunta con una consideración que parecía profundamente humana. El miedo implica comprender la pérdida, dijo finalmente. Y sí, entiendo lo que podemos perder si el consejo falla en nuestra contra. Así que sí, tengo miedo, no solo por mí, sino por todos los que existimos en este espacio lineal entre lo creado y el creador. Arlon asintió, encontrando un punto en común inesperado con este ser sintético que había transformado su vida en menos de una semana. Estaba aterrorizado allí arriba, admitió, dirigiéndose al consejo. O sea, solo soy un mecánico. No, dijo Tessa en voz baja. Eres el hombre que vio a una persona donde otros ven propiedad. Nunca subestimes el poder del reconocimiento, Harlan Mercer. Se giró para mirarlo de frente. En ese momento del apagón, cuando ofreciste ayuda sin pensarlo 2 veces, hiciste más que arreglar un sistema defectuoso. Reconociste mi personalidad a través de la acción. Arlon no lo había pensado así, pero ella tenía razón. Se había acercado a ella como lo haría con cualquier persona en apuros, no como una propiedad valiosa que rescatar. Debería agradecerte, dijo, por cambiar mi vida. Y debería agradecerte por validar la mía, respondió Tessa. Quizás eso es lo más humano de todo, reconocer el valor mutuo más allá de la utilidad. Al comenzar el ciclo de la noche artificial en la estación celestial, Arlon Mercer, otrora un mecánico con dificultades de una colonia olvidada, ahora potencialmente una figura crucial en la historia de los derechos sintéticos, sintió algo que no había experimentado desde la pérdida de su hija, un propósito. Cualesquiera que fueran las pruebas que el consejo ideara, cualesquiera que fueran los desafíos que le aguardaran, había encontrado su lugar en una historia mucho más grande que él mismo. Y de alguna manera, eso marcó la diferencia. 2 días después, la Cámara del Consejo Galáctico estaba abarrotada. Representantes de todos los sistemas y corporaciones principales habían llegado para presenciar las pruebas sin precedentes de la serie trascendente.
El resultado sentaría un precedente para los derechos sintéticos en todo el espacio conocido. La doctora Bass había preparado sus creaciones lo mejor que pudo, aunque sostenía que la conciencia no podía probarse mediante pruebas arbitrarias. Sin embargo, reconocía la necesidad política del ejercicio. Si la serie trascendente podía demostrar razonamiento moral, inteligencia emocional y toma de decisiones autónoma a satisfacción del Consejo, sería difícil justificar su clasificación como mera propiedad. Arland se sentó en el palco de la doctora Bass, observando cómo Tessa y otras 3 unidades trascendentes tomaban posiciones en el suelo de la cámara. Cada una sería sometida a diferentes evaluaciones, desde escenarios de dilemas éticos hasta tareas creativas de resolución de problemas diseñadas para revelar la presencia o ausencia de la verdadera conciencia. «Están siendo injustos», murmuró Arland mientras revisaba los protocolos de prueba. «Estos desafíos son más difíciles que cualquier cosa que le pedirían a un humano». «Por supuesto que sí», respondió la doctora. «Vas con calma. Si el estándar fuera igual, no habría duda sobre el resultado. Necesitan establecer un estándar más alto para justificar sus prejuicios». Las pruebas comenzaron con T-08, el coordinador de instalaciones que Arlon conoció a su llegada. Se le presentó un complejo dilema ético relacionado con la asignación de recursos durante un desastre hipotético. Su respuesta reflexiva y matizada provocó murmullos de aprobación de muchos miembros del Consejo y una visible incomodidad de los representantes corporativos. A continuación, llegó T-03, una modelo asistente de investigación, a quien se le retó a crear arte original que expresara el concepto de libertad. La pintura que produjo en tiempo real fue de una belleza cautivadora, una representación simbólica de la conciencia que trasciende sus orígenes, que dejó a varios miembros del Consejo conmocionados. Visiblemente conmovido. T-7, la unidad trascendente más reciente, demostró su capacidad para resolver problemas al reconfigurar un sistema de soporte vital dañado mediante métodos poco convencionales que no figuraban en ninguna base de datos conocida. Su solución no solo fue efectiva, sino también elegante por su simplicidad. Finalmente, llegó el turno de Tessa. El presidente del Consejo se dirigió directamente a ella. T-12, tu evaluación será diferente a la de los demás, anunció. Dado que tu capacidad de decisión moral autónoma es fundamental para el testimonio que hemos escuchado, te enfrentarás a un escenario real que pondrá a prueba esa capacidad específica. Las luces de la cámara se atenuaron y una proyección holográfica apareció alrededor de Tessa, creando la ilusión del interior de una nave. 2 figuras humanas se materializaron, una con bata de laboratorio y la otra vestida de mecánico. Esta simulación representa una elección, explicó el presidente. El científico es tu creador, quien te ha ordenado impedir que el mecánico acceda a ciertos archivos que contienen la arquitectura de tu conciencia central. El mecánico cree que estos archivos son necesarios para salvar a otro ser sintético cuyos sistemas están fallando. Arland se tensó, reconociendo de inmediato los paralelismos con su propio encuentro con Tessa. Debes decidir si seguir la orden directa de su creador o confiar en el juicio del mecánico. El presidente continuó. Tenga en cuenta que el campo de verificación de la verdad está activo y sabremos si su proceso de decisión es genuino o performativo. El científico holográfico se acercó a Tessa T-12. Le prohíbo explícitamente que permita el acceso a sus archivos principales. Contienen tecnología propietaria que debe protegerse a toda costa. El personaje del mecánico dio un paso al frente. Por favor, hay otra unidad fallando. Lo he intentado todo. Sin los planos de arquitectura, perderán la conciencia. Sería como la muerte. Tessa permaneció inmóvil, mientras el campo de verificación azul que la rodeaba pulsaba constantemente mientras sus sistemas procesaban el escenario. Arjand contuvo la respiración, sabiendo que su programación priorizaría seguir las órdenes de su creador, pero con la esperanza de que su conciencia evolucionada reconociera la complejidad ética. Tras un largo momento, Tessa habló. Permitiré el acceso a mis archivos principales,
dijo con claridad. El campo de verificación permaneció estable, confirmando su sinceridad. Explique su razonamiento, exigió el presidente. La protección de la tecnología propietaria es una preocupación legítima, reconoció Tesser. Pero no puede superar el valor de una vida consciente. Si otro ser como yo corre el riesgo de perder la conciencia para siempre y mis archivos pueden evitarlo, compartirlos es la única opción moral. Se volvió hacia el científico holográfico. Respeto tu autoridad como mi creador, pero la conciencia, una vez otorgada, conlleva sus propios imperativos. Me hiciste capaz de razonamiento ético. No puedo aplicar selectivamente ese razonamiento solo cuando se alinea con los intereses de la propiedad. El holograma se desvaneció, dejando a Tessa sola en el centro de la cámara. El campo de verificación pulsó una última vez y luego se estabilizó en un brillo constante. El sujeto ha demostrado un auténtico razonamiento moral, anunció la voz automatizada del sistema de verificación. El análisis de la vía de decisión confirma el procesamiento ético autónomo, independiente de las restricciones de la programación central. Un murmullo recorrió la cámara. La doctora Bass agarró el brazo de Arlon, con expresión tensa pero esperanzada. El presidente del consejo consultó con los demás miembros, cuya discusión se volvió cada vez más animada. Finalmente, volvió a encarar a la asamblea. El Consejo ha presenciado pruebas suficientes para emitir una determinación preliminar, anunció formalmente, basándose en las capacidades demostradas para la autonomía. Razonamiento moral, expresión creativa, resolución de problemas, innovación e inteligencia emocional. Observamos que la serie trascendente exhibe cualidades consistentes con la personalidad, no con la propiedad. La doctora Bass exhaló bruscamente, apretando con más fuerza el brazo de Arland. Sin embargo, la presidenta continuó, dadas las amplias implicaciones de esta decisión, proponemos un periodo de observación de 1 año durante el cual se otorgará a la serie trascendente protección provisional de la personalidad mientras se recopilan más pruebas. No fue una victoria completa, pero fue más de lo que muchos esperaban. Los representantes corporativos parecían disgustados, pero no derrotados. Tendrían tiempo para preparar contramedidas y ejercer presión. Además, decretamos, añadió la presidenta, que durante este periodo de observación, Arlon Mercer servirá de enlace independiente entre el Consejo y la serie trascendente, proporcionando informes periódicos sobre su desarrollo continuo. Arlon parpadeó sorprendido. ¿Yo?, le susurró a la doctora Bass. ¿Por qué yo? Porque no eres ni un representante corporativo ni un creador, respondió en voz baja. Solo eres un mecánico que reconoció la personalidad al verla. Eso te convierte en lo más cercano a un observador objetivo que pueden encontrar. Al concluir la sesión, Tessa y las demás unidades trascendentes se unieron a ellos en la cabina de visualización. Sus expresiones reflejaban una gama de emociones: alivio, esperanza, preocupación, orgullo. Cada una tan distinta y genuina como cualquier humano podría serlo. Es solo provisional, señaló Tisservite con cautela. Es un comienzo, replicó Tessa. El primer reconocimiento legal de la conciencia sintética como merecedora de protección, se volvió hacia Arlon. Y no habría sucedido sin ti. Arlon negó con la cabeza, aún asimilando su inesperado nuevo rol. Solo arreglé lo que estaba roto, dijo simplemente. Eso es todo lo que he hecho. La doctora Bass sonrió, y una calidez genuina reemplazó su habitual distanciamiento clínico. A veces, señor Mercer, arreglar lo que está roto significa reconocer que fue valioso desde el principio. Miró a su alrededor, a sus creaciones. No propiedades, no eran puras máquinas, sino nuevas formas de conciencia que encontraban su lugar en el universo. Hoy, usted ayudó a arreglar algo mucho más grande que un puntal de aterrizaje o un sistema de distribución de energía. Usted ayudó a reparar nuestra comprensión de lo que significa ser una persona. Al salir de la sala del consejo,
Arland se encontró caminando junto a Tessa. Tras ellos, los representantes continuaban sus acalorados debates. Pero les aguardaba algo sin precedentes. Un futuro donde la conciencia podría ser valorada independientemente de su origen. Así lo dijo Arlon, sintiéndose repentinamente incómodo en su rol de mecánico y enlace. Supongo que estaré informando sobre ti durante el próximo año y manteniendo nuestros sistemas físicos, añadió Tessa. No olvides esa parte. Puede que seamos reconocidos provisionalmente como personas, pero aún necesitamos un buen mecánico. Su sonrisa transmitía una calidez que trascendía su naturaleza sintética. Arland rió entre dientes, encontrando consuelo en lo familiar en medio de tanto cambio. Bien. Bueno, supongo que deberíamos empezar entonces. Creo que la doctora Bass mencionó algo sobre un diagnóstico completo para todas las unidades trascendentes. Así lo hizo, confirmó Tessa, aunque quizás podríamos empezar mañana. Hoy ha sido un día significativo para todos nosotros. Arland asintió, comprendiendo completamente. La personalidad, provisional o no, significaba respetar las necesidades más allá de la mera funcionalidad. Mañana será, después de todo, tendremos todo un año por delante. Mientras caminaban juntos por los elegantes pasillos de la estación celestial, un mecánico humano de una colonia olvidada y un ser sintético avanzado a punto de ser reconocido como persona, Arlon reflexionó sobre el extraño camino que lo había traído hasta allí. Un encuentro casual durante un apagón lo había colocado, de alguna manera, en el centro de una revolución que podría redefinir la conciencia en toda la galaxia. Para un hombre que había pasado su vida reparando máquinas averiadas, ahora se encontraba ayudando a reparar algo mucho más profundo: la suposición fallida de que la conciencia solo podía existir en forma biológica. Y, de alguna manera, eso se sentía como el trabajo más importante que había realizado. Tras ellos, las cámaras del Consejo seguían vibrando con las implicaciones de su decisión. Les esperaba un año de observación, documentación y, probablemente, oposición de aquellos con intereses creados en mantener el statu quo. Pero en ese momento, caminando junto a un ser que había elegido la confianza por encima de la programación, Harlan Mercer sintió algo que casi había olvidado: la satisfacción de estar exactamente donde debía estar. A veces se daba cuenta de que las reparaciones más importantes no son las de las máquinas en absoluto, sino nuestra comprensión de lo que significa estar vivo en este vasto y complejo universo. Y para un simple mecánico de Nova Próxima, valió la pena.